¿Y si todo lo que entendemos como correcto e incorrecto fuera, en realidad, solo una artimaña impuesta por nuestra propia cultura? ¿Y si todo lo que llamas bien, virtud y justicia no fuera más que una ilusión conveniente? ¿Y si los valores que moldean tu vida fueran, en realidad, el producto de una inversión de valores, creada no por la grandeza, sino por el resentimiento de los débiles? Parece perturbador, pero esa es precisamente la provocación de Friedrich Nietzsche. En este vídeo, exploraremos cómo las certezas morales que damos por absolutas pueden ser, en realidad, construcciones frágiles, moldeadas por procesos históricos y psicológicos que a menudo pasan desapercibidos, y, sobre todo, cómo podemos superarlas. Imagina un pájaro que nació dentro de una jaula. Nunca conoció otro mundo, nunca sintió el viento golpeando sus alas. Con el tiempo, deja de intentar escapar, porque ha aprendido que los límites de su prisión son también los límites de lo seguro. Pero un día, la puerta de la jaula se abre. Podría volar, explorar, ser libre. Sin embargo, duda. Mira hacia afuera, pero retrocede. Algo dentro de él le dice que es mejor quedarse donde siempre estuvo. Después de todo, si la jaula siempre ha sido su hogar, ¿acaso hay algo bueno más allá de ella? La moral que heredamos puede funcionar exactamente así. Crecemos con reglas y creencias que nos condicionan a evitar lo desconocido, a temer cualquier cosa que desafíe lo que hemos aprendido que es correcto o incorrecto. Pero ¿y si esas rejas no fueran una protección, sino una prisión invisible? ¿Y si aquello que tomamos como verdad absoluta fuera, en realidad, lo que nos mantiene débiles? ¿Por qué es tan importante este tema? Porque nuestras creencias morales influyen en todo, desde cómo juzgamos las pequeñas actitudes del día a día hasta la forma en que elegimos a nuestros líderes y tratamos a las personas que nos rodean. Nietzsche sostiene que la moral dominante, especialmente la cristiana, no surgió como una verdad universal, sino como un mecanismo de defensa de los débiles contra los fuertes. Con el tiempo, esa moral se consolidó, transformando la sumisión en virtud y la fuerza en pecado. ¿El resultado? Muchos de nosotros reprimimos nuestro propio potencial por miedo a ser juzgados. Esto se puede observar en situaciones cotidianas. ¿Cuántas veces a alguien talentoso se le ha llamado arrogante solo por destacar? ¿Cuántas veces se critica a una persona ambiciosa por desear más? Ese tipo de juicio puede no ser una cuestión de ética, sino el reflejo de una moral moldeada por el resentimiento, una moral que hace que aquellos que se sienten impotentes intenten impedir el crecimiento de los demás. La inversión de valores descrita por Nietzsche no es solo una teoría filosófica lejana. Aún hoy moldea el mundo que nos rodea. Hubo un tiempo en que los fuertes definían lo que era bueno: coraje, vitalidad, ambición. No pedían permiso para existir, simplemente se afirmaban en el mundo. Pero aquellos que no podían competir en ese juego empezaron a reescribir las reglas, transformando su propia debilidad en virtud. Lo que antes era admirable se volvió condenable. La fuerza llegó a ser vista como maldad y la sumisión, como bondad. Con el tiempo, esa moralidad se consolidó y se convirtió en la norma. ¿Y cómo nos afecta eso hoy? Piensa en cómo a menudo se etiqueta a las personas exitosas de egoístas u opresoras, no por haber hecho algo malo, sino simplemente por haber prosperado. Piensa en cómo la ambición suele ser considerada como un defecto de carácter, mientras que la acomodación se romantiza como humildad. Ese mecanismo se refleja incluso en las relaciones personales. ¿Cuántas veces vemos a alguien despreciar el éxito de otra persona simplemente porque no logró lo mismo? En lugar de inspirarse, prefiere devaluar. Es el mismo principio de la fábula de la zorra y las uvas. Cuando incapaz de alcanzar algo, la zorra decide que no valía la pena. Pero ¿y si, en lugar de aceptar ese tipo de pensamiento, empezáramos a desafiar la moral que nos encadena e impide nuestro crecimiento? Ese mecanismo del resentimiento no se limita a la moralidad, se extiende a la cultura, al arte y a la manera en que percibimos el éxito y el fracaso. Un ejemplo claro de ello se encuentra en la película Amadeus, de Peter Shaffer, que retrata la relación entre los compositores Antonio Salieri y Mozart. Salieri era un músico respetable, talentoso, disciplinado. Pero nada de eso importaba ante la genialidad cruda de Mozart. Salieri se dio cuenta de que, por mucho que se esforzara, jamás tendría ese don natural. ¿Qué hizo? En lugar de usar esa constatación como inspiración, cayó en la amargura. Su resentimiento se transformó en odio, no solo contra Mozart, sino contra la propia vida, contra Dios, contra todo aquello que no podía controlar.
Ese es el mecanismo del resentido. Cuando es incapaz de elevarse, intenta rebajar a los demás. Y esto no ocurre solo en la música. ¿Cuántas veces vemos a personas deseando, en secreto, que alguien fracase? ¿Cuántas veces se critica el éxito ajeno, no porque algo esté mal con él, sino porque no soportan ver a alguien ir más allá? Ese ciclo de resentimiento nos corroe y, como Salieri, puede llevarnos a la autodestrucción. Pero el resentimiento no siempre se manifiesta como una envidia explícita o ataques contra quien destaca. Muchas veces, corroe a la propia persona desde adentro, transformándose en una parálisis existencial. Esto queda claro en Notas del subsuelo, de Fyodor Dostoyevsky. Su protagonista es un hombre que se considera superior a todos. Desprecia a la sociedad, ridiculiza a los demás, cree ver una verdad que nadie más ve. Pero, en la práctica, no hace nada. Planea venganzas que nunca ejecuta, sueña con grandeza pero nunca actúa para alcanzarla. Atrapado en un ciclo interminable de autocompasión y orgullo herido, se hunde cada vez más en el subsuelo de su propia mente. Nietzsche veía esa mentalidad como el reflejo de una moral que predica la pasividad y glorifica el fracaso. Es la idea de que ser impotente es más noble que buscar el poder. Como puedes ver, ese tipo de pensamiento está en todas partes. Está en las personas que pasan la vida quejándose de las injusticias del mundo, pero que nunca mueven un dedo para cambiar su propia realidad. Está en quienes desprecian el éxito ajeno, no por convicción, sino porque expone su propia falta de iniciativa. Y, al final, esa estancación no destruye el sistema ni a los opresores, solo destruye a quien se rinde ante ella. Es como dice Mark Twain, la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a lo que se vierte sobre él. Mientras algunos pasan la vida atrapados en el resentimiento y la estancación, hay quienes simplemente actúan. No piden permiso, no se disculpan por existir, afirman su propia fuerza. Para Nietzsche, pocas figuras ilustran esto tan bien como Napoleón Bonaparte. Napoleón no se conformó con seguir reglas. Reescribió las reglas. Expandió imperios, desafió reyes y moldeó Europa según su propia voluntad. No fue producto de las circunstancias, las creó. Para Nietzsche, eso era la voluntad de poder, en su forma más pura, no solo la capacidad de conquistar, sino la negativa a ser moldeado por el mundo, la disposición de imponer su visión a la realidad. ¿Significa esto que debemos idolatrar a Napoleón? No. Nietzsche no defendía la tiranía ciega, sino que criticaba la represión de ese impulso vital. Cuando alguien sofoca su propia fuerza por miedo al juicio, no se vuelve más virtuoso, simplemente se vuelve menos de lo que podría ser. La pregunta es, ¿cuántas veces has silenciado tu propia voluntad por miedo a parecer demasiado ambicioso? ¿Cuántas veces has retrocedido, no porque no pudieras avanzar, sino porque te enseñaron que desear más era algo malo? A estas alturas, ya has comprendido la crítica de Nietzsche. ¿Pero ahora qué? ¿Vas a reconocer la verdad y seguir viviendo de la misma manera? ¿O vas a desafiarte a ti mismo y transformar esa visión en acción? Nietzsche no defendía la fuerza bruta sin dirección, sino la superación de las limitaciones autoimpuestas. El peligro no reside en ser débil, sino en conformarse y llamar a esa debilidad virtud. Si realmente quieres aplicar esa visión a tu vida, debes seguir un proceso. Primero cuestionar, luego comprender y, finalmente, actuar. Primer paso. Destruye tus certezas más cómodas. La sociedad enseña que quien quiere poder es egoísta, mientras que quien es sumiso es noble. Pero ¿y si esa idea fuera solo un truco creado por los débiles para justificar su propia impotencia? Nietzsche argumentaría que ese pensamiento no nace de la verdad, sino del miedo. Quien no puede conquistar, intenta convencer a los demás de que ni vale la pena intentarlo. Ahora reflexiona, ¿acaso realmente no deseas poder o solo temes admitirlo? Si esa idea te incomoda, quizás sea porque hay algo dentro de ti que necesita ser confrontado. Segundo paso, deja de negar lo que deseas. La envidia siempre se disfraza de virtud. ¿Cuántas veces has oído decir que los ricos son deshonestos, mientras que los pobres son moralmente superiores? Esa creencia conforta a quienes nunca han logrado ascender. Es más fácil creer que el éxito proviene del engaño que admitir que nunca has intentado de verdad. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has despreciado algo que, en el fondo, te hubiera gustado tener? ¿Has llamado privilegiado o afortunado a alguien cuando, en realidad, envidiabas su posición? Aceptar tus ambiciones es el primer paso para conquistarlas. Si no lo haces,
pasarás la vida justificando tu estancamiento. Tercer paso, transforma la frustración en potencia. Reconocer tus deseos no es suficiente. Ahora necesitas actuar. Nietzsche no veía mérito en simplemente quejarse del sistema. Si algo te incomoda, pregúntate, ¿me estoy lamentando o estoy construyendo algo más grande? El resentido gasta su energía atacando a quienes logran lo que él no puede. El creador, en cambio, utiliza esa misma energía para moldear la realidad en lugar de odiarla. Toda frustración es un combustible, o la conviertes en fuerza creativa, o la dejas pudrir dentro de ti. La elección es tuya. Cuarto paso, conviértete en alguien peligroso, en el mejor sentido de la palabra. Ser peligroso no significa ser cruel. Significa ser alguien a quien no se puede ignorar. Fortalece tus habilidades, refina tu visión del mundo, conviértete en alguien que impone respeto sin necesidad de decir una palabra. El mundo está lleno de personas que pasan desapercibidas porque nunca se atrevieron a existir de verdad. Un espíritu fuerte no pide permiso para ser lo que es, simplemente se impone. Y cuanto más poderoso te vuelves, menos dependes de la aprobación de los demás. Ahora pregúntate, ¿eres alguien que puede ser ignorado o eres alguien que, donde quiera que vayas, deja su huella? ¿Recuerdas al pájaro en la jaula? Creció creyendo que sus límites eran intransponibles. Incluso cuando la puerta se abrió, dudó, porque había aprendido a temer a la propia libertad. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? Nietzsche no ofrece consuelo, ofrece un desafío. Nos invita a poner a prueba nuestras certezas, a derribar ídolos y a reconstruir nuestra visión del mundo sin las muletas que nos han impuesto. Pero la mayoría duda, porque aceptar la propia fuerza significa aceptar la responsabilidad por uno mismo. Entonces, aquí está la pregunta final. ¿Vas a abrir la jaula y volar, o vas a pasar la vida justificando las rejas? Si esta idea te ha conmovido, comparte en los comentarios. ¿Qué creencia limitante estás dispuesto a destruir? Discutámoslo juntos. Y si quieres continuar este viaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En los próximos vídeos, exploraremos más formas de romper las ataduras del pensamiento heredado y de construir un camino que realmente tenga sentido. Al fin y al cabo, como diría Nietzsche, conviértete en quien eres.